El día miércoles el hermano Esteban compartió una hermosa exposición de la palabra sobre Romanos capítulo 4, versículo 22 al 25. Y voy a tomar esos textos para exponer la tercera parte de esta serie de enseñanzas santos y pecadores, que voy a citar Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Porque en toda la Biblia es difícil encontrar otro capítulo el cual pueda igualar este texto triunfal, decía Martín Lutero. Y el texto es justamente el que comienza el capítulo 1. Pero decía en la exposición el miércoles pasado el hermano Esteban, desde el versículo 22 del capítulo 4, hablando de Abraham, que fue justificado porque creyó, por esa fe, y dice así: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y todos miramos a Abraham y decimos amén por esa fe. Pero dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que la fe fue contada. ¿De quién más entonces se escribió si no es solamente de Abraham? Dice el versículo 24, sino también con respecto a, dígalo fuerte, a nosotros, a todos nosotros. También está haciendo referencia a que esta fe fue contada, no solo a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta justificación tiene dos caras, es una moneda de dos caras. Una es el perdón de todos nuestros pecados logrado en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Su sangre nos perdonó, nos limpió para siempre, borró todos nuestros pecados, no trae nunca más a memoria nuestros pecados, ni los toma en cuenta nuestros pecados, porque es pasado, presente y futuro la obra propicia, perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la otra cara de la moneda dice que fue resucitado para nuestra justificación. O sea, es que Jesucristo al resucitar, al lograr satisfacer al Padre en la demanda de la ley divina y al vivir perfectamente en una obediencia perfecta, como hemos cantado, su perfección fue otorgada a nosotros. El Padre es el que nos dio este regalo. Por eso es que el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que el resultado de la justificación, dice el capítulo 5, versículo 1 y 2. En realidad, todo el capítulo habla como el resultado. ¿Qué es el resultado? ¿Qué significa ser justificado? Y dice el texto que vamos a tocar expositivamente hoy es el versículo 1 y el versículo 2. Justificados. ¿Ven la coma allí? Ya viene hablando de que no solo Abraham por la fe justificado, sino todos los que hemos creído en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha creído en Dios Padre? ¿Ha creído en la obra de Jesucristo? Amén. Entonces, justificados. Usted y yo estamos justificados. Gracias. ¿Quién dijo amén? ¿Los demás apoyan el amén de la hermana? Hermanos, todavía no entendemos lo que significa tener paz para con Dios. Fuimos justificados. Por eso comienza diciendo justificados. No en proceso, no en planes, no en proyectos, no en probabilidades ni en posibilidades. Si usted pudo creer en Dios Padre que levantó a Jesucristo de los muertos, si usted pudo creer por la fe que Jesucristo vivió, murió y resucitó
para dártelo a todo, a tu vida, a tu cuenta, pues usted está justificado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que resalta el versículo 1 y 2? Ustedes habrán escuchado que el apóstol Pablo hace unas salutaciones en sus cartas y muy probable que muchos hermanos al saludarse se dicen gracia y paz, o paz y gracia, ¿sí? Gracia y paz. Pues nosotros como beneficios de la justificación podemos decir a un hermano gracia y paz. ¿Por qué decimos gracia y paz? No porque sea una muletilla de saludo, porque nosotros los evangélicos somos de tener cantidad de muletillas, ¿no? Sino entendiendo. Nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacer entendiendo. Cuando yo saludo a un hermano y le digo gracia y paz, ¿qué le estoy diciendo al hermano? ¿Que le deseo que algún día tenga gracia y tenga paz? No, sí la tiene y vive en eso. Sino es que le recuerdo que fuiste justificado. Le estoy recordando que con Dios tenemos paz y estamos firmes en una gracia que nunca va a terminar. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Ustedes hoy han venido con una pila impresionante. Usted ha recibido el regalo más grande, el regalo más precioso de nuestro Señor, que nada más y nada menos tengamos paz. Por eso dice, justificados pues por la fe. Si usted ha hecho un estudio, una lectura sistemática o también conforme al relato cronológico de todo el libro de Romanos, los jóvenes están haciendo un estudio expositivo de Romanos, se habrá dado cuenta que hasta aquí, hasta llegar al capítulo 5, el apóstol Pablo ya nos ha convencido a todos, en el capítulo 1 y capítulo 2 específicamente, y mucho más exponiendo el capítulo 3, de que todos somos culpables. ¿Sí o no? O hay algunos que dicen, yo no tanto, más o menos. Todos somos culpables y todos merecemos arder para siempre en el infierno. Eso ya lo sabemos. Y que no hay forma de salvarse. La única manera revelada por gracia del Señor es a través de la fe, que es dada como un regalo de parte de Dios, y por esta fe que nos conduce somos salvos por gracia, por nuestro Señor Jesucristo únicamente, creyendo en el sacrificio de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Eso se encargó el apóstol Pablo de hacernos comprender en los primeros capítulos. Pero cuando llegamos al capítulo 5, el apóstol Pablo ahora nos quiere explicar en los capítulos adelante de lo que significa vivir una nueva vida en Cristo, que son los resultados ya después de haber sido justificados o habiendo obtenido la justificación. Si me pasan una banqueta porque ya no doy más de dolor. Gracias. Estoy teniendo unos problemitas. Gracias, hermano. Es importante, hermanos, poder entender que el resultado de la justificación es algo que nosotros podemos experimentarlo como una vida que se relaciona con el Señor. Pero no debemos confundir que en la regeneración, en la redención, nosotros tenemos dos cosas importantes que han acontecido entre muchas. Por ejemplo, fuimos justificados y fuimos o estamos siendo santificados. Entonces hemos enseñado que la justificación es un decreto legal, judicial. Un juez ha golpeado el martillo y ha dicho que nosotros no somos culpables. ¿Sí? Bueno, pero la justificación no sentimos nada.
no experimentamos nada. En cambio, la santificación, que es progresiva, sí empezamos a sentir y a experimentar cosas en nosotros. Eso se llama cambios. Lo que antes hacía es lo que ahora ya no lo hago y lo que puedo ir teniendo victoria. Y hemos enseñado de que la justificación es lo que Dios hace por nosotros y la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Eso está claro. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vemos que el resultado de la justificación es paz, y la paz sí se la siente, ¿cómo nosotros podemos experimentarla? Y también una gracia permanente, que la gracia permanente es un estado que me hace y me permite a mí vivir y disfrutar de algo que he recibido, aunque esté en pruebas, aunque esté en los momentos más oscuros de mi vida. Por eso, mis hermanos, es que cuando habla de justificados por la fe, habla de ese decreto legal, ya que Romanos, desde el capítulo 1, 18, hasta el 3:20, se encarga de declararnos culpables, se encarga a nosotros de presentarnos ante la corte de Dios y encontrados culpables delante de Dios, delante de su gloria, delante de su santidad, y como para que no queden dudas, Romanos capítulo 2, 14 y 15 dice que también nos presenta culpables delante de nuestra propia conciencia, porque nos acusa o nos condena. Y el pecado no lo podemos disfrazar. Nosotros nos damos cuenta de que en verdad, cuando la ley de Dios se aplica para declararme culpable por mis pecados, mi conciencia dice, es verdad, por más que yo trate de mostrar una apariencia. Pero Pablo nos explica que debido a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que Él hizo mientras Él vivió en este mundo, lo hizo por nosotros, lo hizo a favor de nosotros. Que esa justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, gratuitamente. Y déjeme decirle, como hice mención en la primera exposición de esta serie, todos tenemos el mismo nivel de justificación. Todos. El apóstol más grande de la historia bíblica, resaltado, que por lo general se lo identifica como Pablo o como Pedro, no es más justificado que el más pequeño convertido o el niño espiritual que se ha convertido o aquel que anda fluctuando con su vida permanentemente. Pablo y usted y yo tenemos el mismo nivel de justificación, pero la santificación es diferente. En la santificación sí hay hermanos que son mucho más santificados que otros. Y la santificación entra en el plano de la experiencia. Por eso, mis hermanos, es que no todos somos iguales en las experiencias y no todos vivimos de la misma forma, porque Dios con cada uno trata de la forma que Él declaró y decretó desde antes de la fundación del mundo. Pero lo primero que tenemos que notar nosotros es que esta sentencia de culpa es transformada en una sentencia de justificación y justificados por la fe. O sea que Pablo nos está mostrando lo que Jesús hizo por nosotros fue justicia, y al ser imputada en nosotros, el veredicto cambió. Si usted cree, solamente cree, lo único que tiene que hacer es creer. Creer con la fe que le ha regalado Dios para que crea. Porque usted y yo hemos nacido con una fe común. Esa fe común no nos sirve para creer para salvación. Tiene que ser la fe que ha regalado Dios, aunque sea tan pequeñita como un grano de mostaza es suficiente, pero tiene que ser la fe que le ha regalado Dios. Porque todos nosotros naturalmente podemos creer. ¿Cuántos de los que están aquí sentados antes en su vieja vida tenían un santito devoto o hacía peregrinaciones a alguna virgencita o hacía promesas? ¿Cuántos tenían eso? ¿Alguno llegó a tener muchas estatuillas?
¿Sí? Bueno, dígame si no había que tener fe para creer en eso. Porque la fe en sí no salva. La fe es un medio, es un conducto. Pero todos los que creen en el Gauchito Gil, en San La Muerte, en la Virgencita de Lourdes, todo lo que pueden creer, en todo lo que quieran creer, la fe es utilizada incorrectamente. No salva si no es dirigida únicamente al Salvador. ¿Se entiende esto? Usted y yo podemos tener una fe natural porque usted vino y se sentó en esa silla y nunca se fijó si le faltaba una pata. Usted vino y se sentó. Usó naturalmente una confianza para sentarse en la silla, pero les aseguro que si se caían el próximo domingo, lo primero que iban a hacer cuando vengan a la iglesia es ver si su silla está bien. Por eso, mis hermanos, es que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, debido a que Él ha pagado el precio para que enteramente y eternamente toda su obra que hizo en la cruz, logrando la justicia delante del Padre, fuera imputada hacia nosotros en forma eternamente satisfactoria. Por eso el Padre ya no nos demanda. No hay ninguna demanda. Dios no te demanda nada si has creído en Jesucristo. Dios no te está pidiendo absolutamente ningún sacrificio. Porque ningún sacrificio, ni la sumatoria de todos tus sacrificios y buenas obras hechas por una eternidad van a igualar a lo que hizo Jesucristo. Y Él lo hizo por ti y por mí. Así que esta no es la paz de Dios en la cual otros textos bíblicos hacen mención, como por ejemplo Filipenses 4:7, cuando habla que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es esa paz de Dios la que hace referencia, sino que es la paz con Dios. Y hay una diferencia, tener la paz de Dios que tener la paz con Dios. Cuando alguien está en paz con alguien, es algo que se disfruta. Es un deleite. No da ganas de salir de esa presencia. Disfrutamos cada momento, nos deleitamos en cada momento. Por eso, mis hermanos, es que esa paz Él la ganó, ganándonos a nosotros. Algunos ni sabían que tienen esta paz con Dios. Y algunos creyentes están todavía batallando con el legalismo de intentar hacer cosas para agradar a Dios, para tratar de estar bien con Dios. Pues mis hermanos, si usted está en Cristo, usted está en perfecta comunión con el Padre, porque nosotros fuimos aceptos porque estamos en el amado. Al estar en Cristo, nosotros no podemos hacer otra cosa más que deleitarnos y disfrutarnos de la perfecta comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial, porque Dios ya no es un juez para con nosotros, ahora es mi Padre que me ama. Porque el Señor solucionó mi problema judicial en la cruz. Y si tú has creído en eso, gózate de la paz que tenemos con nuestro Dios. A pesar de que pecamos y caemos y somos dominados por pecados que muchas veces no sabemos qué hacer con eso. Esta paz solamente puede llegar y únicamente puede llegar por medio de Jesucristo. No hay otro. No hay otro. ¿Se acuerda? Solamente en Cristo. No hay otro. No hay otro. Porque solamente Él y su obra en la cruz del Calvario y en la resurrección delante del Padre ofreciendo la obra perfecta son los fundamentos de nuestra paz para tener comunión con nuestro Dios. De hecho, Jesús es nuestra paz, como dice Efesios 2:14. Él es la paz. Él es nuestra paz. Tantos coros que cantamos antes. Él es mi paz.
Qué bonito. Pero a veces no entendemos lo que cantamos, ¿no? Y cuando en verdad nos damos cuenta de que la palabra nos recuerda de que nosotros no tenemos paz con el diablo, que nosotros no tenemos paz con el mundo. La palabra nos recuerda que nosotros no tenemos paz con la carne y mucho menos tenemos paz con el pecado. No, mis hermanos, esa vida sigue en batalla contra todos ellos. Pero lo que sí debes saber que ya no tenemos una batalla con Dios, porque ya no estamos enemistados con Dios. Hemos sido reconciliados, hemos sido aceptados, hemos sido amados, hemos sido hechos destinatarios de ese amor y de un favor que no merecíamos. Por eso, mis hermanos, algunos cristianos son tentados a creer que la batalla en contra de Dios es casi mejor allanarla si yo hago buenas cosas para agradarle. Y cuando alguien solamente intenta hacer buenas cosas para agradar a Dios, está diciendo: gracias, Jesús, por todo lo que hiciste, pero yo voy a intentarlo hacerlo a mi modo. Bienaventurado el pobre en espíritu, el que se declara en bancarrota, el que dice: Señor, yo sin ti no tengo absolutamente nada. Todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que he adquirido, mi herencia, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que nosotros podemos decir, me están aplaudiendo, me están loando, están admirando lo que yo hice, lo único que puedo decir, Señor, es por ti, porque tú eres el que creas en mí, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta gracia es maravillosa. Por eso, mis hermanos, estoy realmente feliz de ver a hermanos que cada vez que van comprendiendo más la palabra y los va motivando a crecer y a madurar en el Espíritu, están ofreciendo más batalla contra el pecado, porque en verdad, hermano, un alma que odia el pecado es un alma que ama a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si el pecado nunca te angustia, si el pecado nunca te avergüenza, si el pecado nunca te entristece, pues entonces nunca fuiste favorecido por la justificación. Y debes entender, amado hermano, que hoy es día de salvación, si ese es tu caso, porque debes creer que tú no vas a salvarte solo, que es el mérito de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. A esta gracia, tenemos entrada a esta gracia, la cual estamos firmes. Lo segundo que quiero resaltar es que tenemos una gracia firme. Tenemos una gracia firme. ¿Qué significa firme? ¿Qué significa firme? Estable, permanente, continua, eterna, segura, inalterable, inclaudicable, incorruptible, para siempre. Tenemos entrada a esta gracia. Tenemos entrada a esta gracia que no se termina nunca, que hay más y que hay más y que hay más, y yo peco y me duele y me arrepiento y busco en arrepentimiento el lavado de la sangre del Cordero y purificarme, y creo que ya se terminó la gracia y encuentro más y encuentro más, cada vez hay más, porque Él es fuente inagotable. Él es el que nos garantiza esta gracia. Es un favor inmerecido, todos lo sabemos, es un regalo que no merezco. Todos sabemos que esta gracia es dada por medio de Jesús y es ganada por medio de la fe. Porque este favor inmerecido de Dios hacia nosotros no es solamente el medio por el cual somos salvos, es también una descripción de nuestra
posición legal actual delante de Dios, y no es solamente para dar los primeros pasos de la vida cristiana, sino a cada momento, en cada instante de mi vida. Este es un principio de continua gracia que nunca se va a terminar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté pegoteado en el lodo cenagoso y no pueda salir, aunque esté extraviado aún en tierras lejanas viviendo perdidamente, la gracia del Señor nunca, jamás se va a agotar para todos los que han creído en Él. Por eso dice, estamos firmes. Firmes. Y no firmes por nosotros mismos, sino porque Él es el que nos sostiene. Claramente, esta palabra, estamos firmes, se traduce en un tiempo perfecto, usado en sentido presente, permanente, con el pensamiento y una actitud continua, mis amados hermanos. Por eso muchos cristianos empiezan en la gracia y luego piensan que ellos pueden seguir su vida de perfección y en madurez al tratar con los principios de Dios en su ley que demanda, y la idea es de ganar y merecer, pero Pablo habla claramente que esto no es posible, que esto no funciona así. Él mismo dice, miren, yo tengo todos los méritos para gloriarme si quieren, porque soy esto, hice esto, logré esto, he triunfado en esto, pero sin embargo todo eso lo he puesto dentro de una bolsa, lo he ceñido bien fuerte y lo he tirado a la basura para alcanzar ese conocimiento del Señor y lo que yo quiero ser hallado en su justicia y no en mi justicia. Mis hermanos, el cristiano que madura es el cristiano que más depende de su misericordia. El cristiano que madura no es el que peca menos. Pablo decía, yo el más pequeño de todos los apóstoles, pero el más grande de todos los pecadores. Porque mientras más conoces de Cristo y más conoces de ti, te darás cuenta que cuando más vas creciendo, más inmerecedor eres y más glorifica la gracia y la misericordia de Dios en tu alabanza. Es una gracia firme y segura. Está asegurada. La actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo Jesús es aquella que nos da ese favor. Al ver esos términos de gracia firme, permanente, nos genera alegría, belleza y placer. Él no solamente nos ama, sino que Él se agrada de nosotros, porque estamos en Cristo. Por eso, mis hermanos, estar firmes en la gracia significa que yo no tengo que probar que soy digno de su amor, porque es gracia, porque no lo merecías. Amén. Haga así. ¿Se sacó ese peso de encima? Satanás es legalista y predica desde púlpitos, porque dice, si Cristo te hizo verdaderamente libre, ¿cuánto creen? Amén. Pero no puedes hacer esto, 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 porque no puedes hacerlo. Entonces, ¿cuál es esa libertad? Conozco ese silencio. Y sé, mi hermano, que muchos de nosotros hemos caído en ese legalismo y hemos sido robadores de libertad por no entender lo que significa madurar en Cristo. Porque muchos dicen, o sea que si yo puedo hacer lo que quiera y me empiezo a atornillar los cuernos y agarro el tridente. No. Ese pensamiento es alguien que no ha sido justificado. Porque el que ha sido justificado sabe que si quiere bailar, si quiere fumar, si quiere hacer todo, puede hacerlo, dice Pablo, me es lícito, pero no me conviene. Por eso dice, yo no me voy a dejar dominar de eso. Hermano, usted y yo tiene muchas veces
la intención de sentarse a leer la Biblia y termina viendo capítulos enteros de Netflix. O planifica un tiempo de oración y se duerme. O hace todos los preparativos para venir a la reunión y se queda a dormir y no viene. Hola. Toda naturaleza que tenemos es vieja y está corrompida, pero una nueva vida que tiene un poder superior ha entrado en mí, que es Jesucristo en mí. Y esa vida espiritual batalla con mi vieja naturaleza. Entonces, si yo no entiendo en qué consiste tener una nueva vida en Cristo, voy a seguir intentando mejorar mi carne. Voy a querer educar mi carne. Voy a querer enseñarle a orar a mi carne. Voy a querer enseñarle a buenos hábitos a mi carne. Y la Biblia dice que la carne no sirve para nada aprovecha. Para lo único que dice Pablo que sirve tu carne es para estar crucificada con Cristo. Pero vivir una nueva vida significa de que tú no debes andar probando a nadie que eres digno de su amor, porque todos nosotros hemos recibido la gracia del Señor. Por lo tanto, debes entender por qué, ya justificados, tenemos paz para con Dios. ¿Me hice entender? No va a salir alguno después que lo dejen salir diciendo: el pastor dice que ahora me puedo ir a bailar y puedo fumarme un porrito. Me imagino que entendió de qué se trata. A mí no me conviene cosas porque soy libre. ¿Se entiende? Juega el fútbol en santidad, ve una película en santidad, diviértase en santidad, porque ya no es esclavo del pecado. Pero sepa que ahora usted debe vivir una vida que le agrade a Dios, siendo administrador de esa gracia, entendiendo lo que está haciendo. ¿Me entiende, hermano? ¿Es libre? Gracias, Señor, que somos libres. Satanás no puede hacer ni esto si Dios no se lo permite. ¿Sabía que Satanás es el que arruinó a Job porque Dios le autorizó? Y arruinar a otro significa pecar. ¿Sí o no? Pecar. Eso es un principio que muchas veces nos pasa por las narices y no lo vemos. Satanás no podía pecar contra Job si Dios no se lo autorizaba. Déjeme decirle que usted tampoco, ni yo tampoco, podemos pecar si Dios no permite. No porque Dios quiera que pequemos. ¿Saben de cuántas cosas mi concupiscencia estaba como mula ciega que pechaba hacia el monte y quería pecar y Dios no me permitió? ¿Se dio cuenta? Y se fastidiaba porque quería pecar y no lo dejaba pecar. Y porque algo interrumpía, o porque algo pasaba, o cuando ya estaba preparado todo para pecar, empezaba a venir una canción, una alabanza, un texto bíblico en su mente. Y después que pasaba la tentación decía: gracias, Señor, que no me permitiste pecar. ¿Y qué pasa cuando pecas? ¿Se le olvidó al Señor? ¿Se le chispoteó? ¿Se le pasó por encima? Es que sabes, hermanos, que la escuela de la madurez en el desierto se llama experiencia. Y muchas veces debes conocer ese sabor amargo, la hiel amarga e inmunda del pecado, para que añores con lágrimas la gracia bendita y la purificadora sangre del Cordero. No seas como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El estar firme en la gracia significa no solo que yo no tengo que probar que soy digno de ese amor, sino también que Dios ahora es mi amigo.
que Dios ahora es mi amigo, como Abraham es llamado amigo de Dios. Porque yo estoy justificado, estoy en paz con Él. Tener esta firmeza de la gracia significa que la puerta de acceso hacia Él está permanentemente y de continuo abierta para nosotros. Por eso puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Nadie tiene ese privilegio, absolutamente nadie más que nosotros, que por los méritos de Jesucristo podemos entrar confiadamente a su presencia. Estar firmes en esa gracia permanente significa que toda tu hoja de cuentas, toda tu cuenta, toda tu deuda ha sido cancelada para siempre por Jesucristo en la cruz del Calvario. Siempre tu cuenta estará saldada, pagada, es gracia permanente. Y estar firme en la gracia es una actitud demostrativa de que yo paso más tiempo alabando a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas realmente como Dios quiere que te ames? Esperando la glorificación, la transformación. Un cristiano bajo la gracia de Dios, así como lo expresa el apóstol Pablo, no tienes carga contra él mismo ni contra los demás, sino que mira la redención y el sacrificio logrado gratuitamente para nosotros, pero el precio de la propiciación la pagó Jesucristo. ¿Ya se durmió? ¿Vamos bien? Estoy terminando la introducción. ¿No pasaría horas y días enteros glorificando a Dios por lo que Él hizo? También dice el texto, ¿por quién tenemos entrada por la fe? Y nuestra entrada nos grafica que no solo estamos firmes en la gracia, sino que podemos entrar. La regla de oro declarada en la regeneración, según Romanos 8, dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. El llamamiento es muy importante, pero muchos son llamados y no entienden que no deben quedarse afuera, sino tienen que entrar. Y entrar es verdaderamente un privilegio. Porque la idea que introduce el apóstol Pablo, según el comentarista Morris, dice que entrar es introducirnos a la sala de audiencia de un monarca, de un rey. Y esta entrada, si fuera simplemente una presentación, sería insuficiente. Pero si es una entrada hasta la presencia del rey, tiene que tener vínculos y motivos en la cual se les permita entrar ante un rey, ante una majestad, ante un supremo. Por eso es que todos necesitamos alguien que nos conduzca, alguien que nos introduzca. Y saben, tal vez en una tarde soleada, en algún momento de su actividad del día, sentados con sus seguidores, amigos, una vez un hombre dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y saben, nadie va a entrar al Padre
si no lo hace a través mío. Jesús es el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Al habernos dado su nombre, todo lo que hagamos en su nombre es entrar directamente al Padre. Y nuestra introducción, el entrar a esa gracia, el entrar es en Cristo. Él nos introduce. Él nos introduce. Porque de más sería estar de afuera contando y relatando cosas que nos imaginamos que suceden adentro. Qué feo es, ¿no? Sería hermoso ir a ver la final de la Copa del Mundo en Qatar, ¿no? ¿Y qué pasa si de pronto dice, usted ha ganado un viaje para ir a la final del mundo en Qatar y juega Argentina? Y usted sale por todos los noticieros, habla con sus vecinos, con sus amigos, se sacan fotos y viaja. Por la entrada dice, usted ha ganado un viaje para la final, pero no dice que iba a entrar. Así que usted está fuera del estadio escuchando cómo dicen, ¡ole! ¡Ole! Y se sienten aplausos. Y la gente grita, Messi, Messi. Y usted está afuera. Y cuando vuelve, ¿qué dice? ¿Y qué tal? Yo lo vi en un televisorcito así chiquitito. ¿Y cómo jugó? ¿Y tú lo viste? Entrar no es arrimarse, no es aproximarse, es entrar. Puedes entrar confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia. ¿Saben cuántos creyentes tienen años de creyente y jamás han experimentado lo que es entrar a la presencia del Señor? Teniendo libertad, legalidad, autoridad para hacerlo en el nombre de Jesús y no lo hacen. Esa entrada es una amistosa revelación que la palabra nos enseña que hay una relación lograda con nuestro Padre por la reconciliación que Cristo logró en la cruz del Calvario, aceptable, y tenemos esa seguridad para entrar favorablemente porque está dispuesta para nosotros. Amados hermanos, el tiempo de entrada que dice tenemos entrada está en tiempo verbal perfecto, es un tiempo de entrada continua, quiere decir una posición permanente. Nosotros que hemos sido justificados ya estamos presentes delante de Dios. Nunca más se te dirá, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿A dónde te escondiste? Ninguno puede esconderse en su presencia porque hemos en Cristo entrado a esta gracia ante la presencia de Dios. Estamos siendo favorecidos por estar delante de Él porque ya no hay nada que nos separe. No hay pecados, ni maldiciones, ni rebeliones que nos separen. No hay ni iniquidades que nos puedan separar porque eso es lo que provocaba una separación entre el Dios Santo y nosotros. Vuestros pecados, vuestras transgresiones, vuestras iniquidades han hecho separar el rostro del Señor para no mirarlo y sus oídos ocultarlos para no oírlo. Pues mis hermanos, Cristo solucionó para siempre esa separación. Cuando Él dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. Es la primera vez que Jesús a su papito, a su Padre, Él le dice Dios. Esa relación en ese momento, cargando todos nuestros pecados, pagando la culpa por nosotros, siendo el Cordero que estaba siendo sacrificado, en ese momento el Padre lo abandonó.
Él sí experimentó la separación. Y mientras Él estaba separándose, Él estaba abriendo un camino para unirnos a Él para siempre y estar en esa permanente posición. Por eso podemos decir, estamos firmes, firmes, y nos podemos gloriar en la esperanza de nuestro Dios. Es la conclusión lógica que esta paz y esta firmeza nos permite gloriarnos y nos permite estar chochos en la esperanza que viene. A pesar de mis caídas, a pesar de los momentos que no tengo ni ganas de adorar, y a pesar de que las dudas me invaden en la cabeza, cuántas veces diciéndome que yo no soy un hijo de Dios, y que el miedo muchas veces se apodera de mí diciendo, ¿qué pasa si me despierto en el infierno? Pues deje de estar teniendo miedo a las mentiras que Satanás le dice y empiece por la fe a creer y a dar gracias y a glorificar a Dios y a gloriarse en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque estamos firmes, firmes, firmes en esta gracia inconmovible para siempre con el Señor. Otra vez, todo esto únicamente tiene sentido cuando somos justificados por la fe, y no somos justificados solamente por intentar hacer cosas nosotros, es solamente por la fe en lo que Cristo ya hizo. Él es el que lo hizo. Pero si no somos justificados por la gracia a través de la fe, entonces no tenemos paz con Dios y por lo tanto no tenemos una posición de estar firmes en el Señor. ¿Cuántos creyentes tienen una fe no ejercitada en la lectura de la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hermanos, estamos entrando en tiempos de desenlace histórico de la humanidad. Y creo yo que es importante rendirse al Señor y decir, Señor, abro la puerta a la madurez que tú me estás llevando al entender que yo sin ti no puedo hacer nada. Y me entrego a ti, Señor, porque tú eres el que das el crecimiento. Él me hace crecer, yo no puedo crecer por mí mismo. Él da el crecimiento, porque Él produce en mí el querer como el hacer. Y cuando de pronto tengas unas ganas de orar, pues no lo dudes, clávate de rodillas, porque el Señor es el que ha creado ese deseo. Y cuando no sientas ganas de orar, no te tortures diciendo, qué miserable pecador, que no, tranquilo. Una de las cosas que hizo Juan estando en la isla Patmos es que cuando él dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, entonces vi la visión. Y esto es resaltar de que no todos los días estamos en el Espíritu, sino que es en el momento en que Dios quiere que yo esté atento. No te maltrates más, hermano. No te juzgues más. Debes asumir y entender que somos santos, pero también somos pecadores. Que esperamos con ansias que venga el Rey de Gloria y seamos transformados para siempre. Todos los días recuérdate, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos los días recuérdate, Señor, ¿a quién iré? Todos los días descansa en el Señor. Él dice, no lleves tu cruz, lleva la mía primero. Lleva mi yugo, lleva mi carga.
porque es más liviana que la tuya. Tu cruz, que está cargada de pecado, es tan imposible llevarla que te vas a rendir. Pero si tú llevas la mía, vas a notar que hay paz, porque de tus pecados me encargué yo. Yo me encargué. ¿Sabes por qué hemos sido creados para alabanza de su nombre? Porque entender el Evangelio lo único que nos puede llevar a nosotros es a alabar y adorar a Dios por los siglos de los siglos. Y aún los ángeles callarán admirando a los redimidos por la sangre del Cordero, siendo millones de millones, adorándole, diciéndole la salvación, la salvación, la salvación es del Cordero y de nuestro Dios. Los ángeles no experimentaron salvación, somos nosotros los únicos. Por eso, mis hermanos, aunque caigamos, aunque estemos abatidos, aunque estemos debilitados, el Señor nos levantará, porque somos el sello de su victoria, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor.